Mi nombre es Diego Leal y voy a hablarles un poco acerca de algunas ideas básicas sobre el tema de propiedad intelectual y derechos de autor. Hay una cosa importante para decir antes de empezar, una advertencia que es sencilla pero muy importante, y es que hay que tener en cuenta que la regulación sobre derechos de autor que rige actualmente en nuestro país se encuentra disponible en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Allí ustedes pueden encontrar en detalle cuáles son las cosas que posibilita o que no posibilita nuestra regulación en este momento. Aquí vamos a hablar acerca de algunas ideas básicas y vamos a hablar acerca de algunas razones por las cuales nuestro entorno ha cambiado y que pueden poner, no necesariamente en entredicho, pero que nos pueden llevar a pensar y reflexionar un poco acerca de estas normas y esas regulaciones que tenemos en este momento. No quiere decir ello que esas regulaciones estén mal per se, solo que el entorno actual nos puede llevar a pensar en algunas cosas, en algunas posibilidades que hace 10 tal vez, o 15 o 20 años no era una preocupación en realidad. Eso por un lado. Por otro lado, es importante que si usted tiene más preocupaciones o más dudas acerca de esto, pueda hablar con alguien. Entonces, busque a un abogado que sepa el tema. Un abogado que sabe el tema y que escribe sobre ese tema es Carolina Botero, así que ella es una persona con una perspectiva bastante amplia sobre todos estos temas de los cuales les voy a hablar y con quien puede tener sentido seguir en contacto. Para empezar entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo llegamos acá, porque recordar es vivir, así que tal vez algunos de ustedes recuerdan esto. Es un disco de 45 revoluciones por minuto, al igual que los acetatos de todo tipo, los acetatos de 33 revoluciones por minuto, los long play, etcétera. Pues era la manera como se difundía la música, principalmente, desde que empezó en realidad la industria discográfica hasta hace fácilmente 30-25 años. Para quienes conozcan los acetatos, es bastante claro que no es fácil copiarlos. ¿Cómo copia usted un acetato? Usted no puede conseguir un acetato en blanco y hacer una copia de él en su casa. Eso es bastante complicado. Y si usted nota tanto los cuadernillos de los CDs como la parte de atrás de los acetatos, etcétera, usted va a encontrar una nota parecida a esta que está en la parte de atrás de un disco compacto de la Guerra de las Galaxias. Está aquí en rojo y así se ve más grandecito. Dice que la reproducción, copia, ejecución pública, radiodifusión y o distribución no autorizadas previamente están prohibidas por la Ley Colombiana sobre Derechos de Autor. Si usted se detiene a leer lo que eso dice, palabra por palabra, lo que tiene es que la reproducción, reproducir o copiar de manera no autorizada esta obra, ejecutarlo de manera pública, mediante radiodifusión por ejemplo, o la distribución no autorizada está prohibida por la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que usted podría hacer esas cosas siempre y cuando usted tuviera una autorización de parte de la persona que tiene los derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre esa obra discográfica. Eso es lo que dice nuestra legislación. No obstante eso, tal vez algunos de ustedes, quienes tengan suficientes años, recordarán que en esa época solíamos sacar copias de los acetatos a un cassette. ¿Por qué? Porque los cassettes eran mucho más fáciles de copiar. Para la época uno podía encontrar en las calles personas vendiendo cassettes estereofónicos que estaban copiados y que claramente pues estaban generados de manera ilegal. No obstante, eran cassettes que circulaban bastante entre muchos sectores de nuestra sociedad. Estos cassettes eran fácilmente copiables cuando teníamos grabadoras como esta o equipos de sonido. Entonces, probablemente muchos de ustedes hicieron copia de cassette a cassette o de acetato a cassette o de radio a cassette. Y cabría preguntarse cuántas de ellas son o eran en su momento ilegales. Ahora, cuando aparece esta otra tecnología que ustedes conocen, los discos compactos, el asunto cambia un poco. Como tal vez todos ustedes saben, la gran diferencia entre los discos compactos y los acetatos es que la música en un disco compacto está almacenada en un formato digital. El audio es digital, ya no análogo, como en el caso de los acetatos. Y eso significa que usted tiene un audio de mejor calidad. Y eso significa también que cuando usted sacaba copias a cassettes, la copia era de una calidad un poco mejor que la que usted obtenía copiando un acetato, pero igual eran copias de baja calidad. Muy probablemente muchos de ustedes hicieron copias o han hecho copias de discos compactos a cassettes en su momento, pero eran copias de baja calidad y se hacían porque para la época no era fácil copiar CDs. No obstante, cuando aparecen cosas como estas, cuando aparecen los quemadores, de nuevo el panorama cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque ahora era mucho más sencillo copiar un CD a otro. Y eso es algo que, como aparece aquí también, aplica también para los discos DVD, los discos en formato DVD. A medida que la tecnología va madurando, se hace mucho más económico copiar
el disco de un medio a otro, y como es digital es mucho más fácil copiar. Entonces eso por un lado, piensen en cómo ha ido evolucionando la música, la industria discográfica frente al medio en el cual se genera. Por otro lado, tal vez algunos de ustedes recuerdan esto. Eso es un disquete de 5 pulgadas y un cuarto. Eran bastante populares por allá a finales de los 80 e inicios de los 90. Y esta es una época en la cual los computadores básicamente no tenían discos duros. Al menos en nuestro entorno. Era muy escaso encontrar computadores que tuvieran discos duros. Así que los disquetes eran donde se guardaba la información, y no solo la información, sino los sistemas operativos y los programas en esa época. Entonces, por ejemplo, mire usted este disquete del Microsoft Flight Simulator, programas completos que habían en un solo disquete, y eran disquetes que tenían apenas 1.4 megas de capacidad. 1.4 megas es mucho menos de lo que esta presentación, por ejemplo, pesa en formato PowerPoint en este momento. Así como la música fue evolucionando, esta tecnología de almacenamiento también fue evolucionando, y a mediados de los 90 más o menos aparecieron muchos de estos discos zip drives, que permitían almacenar la fantástica cantidad de 100 megas. Para la época poder almacenar 100 megas era increíble. Para esta época ya teníamos discos compactos, pero lo que no teníamos fácilmente era la posibilidad de guardar esa música en un disco como estos, porque todavía era bastante grande. Un disco compacto tiene, en el equivalente a la música, es una capacidad de 650 megas, así que un disquete de estos todavía no permitía almacenar esa música. Y luego aparecen mucho más recientemente este tipo de memorias flash, que en estos días perfectamente pueden tener 8 hasta 16 gigas, lo cual es un incremento increíble en la capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un CD que ocupa 650 megas y usted tiene, lo máximo que usted tiene para almacenamiento son 100 megas, pues es muy difícil copiar. Pero a final de los 90 aparece la tecnología MP3, y la tecnología MP3 genera una cosa distinta. De entrada, lo que representa es la posibilidad de tener música con una calidad similar en formato completamente digital a un tamaño mucho menor. Y eso, como todos ustedes saben probablemente, significa que ahora usted se puede llevar en 4, 5 o 6 megas una canción de 4, 5 o 6 minutos. Y eso es un cambio muy importante. Si a eso usted le suma el crecimiento exponencial de la capacidad de almacenamiento, como usted ve aquí, por ejemplo, este es un pantallazo de algún computador. Recuerden que empezamos sin tener discos duros. Y aquí lo que tenemos es una imagen en donde tenemos 235 gigas libres de 465 gigas, de medio terabyte. Es posible conseguir discos de 1 terabyte en estos días y no son tan costosos en realidad. Y esa tecnología va a seguir bajando de precio muy seguramente. Así que miren que lo que tenemos es una explosión en la capacidad de almacenamiento y una reducción sustancial en la complejidad de copiar música. Entonces es mucho más sencillo en estos días copiar un CD. ¿Por qué? Porque usted simplemente puede importarlo dentro de iTunes y eso le genera archivos digitales que pueden ser llevados de una máquina a otra. Esa posibilidad de alguna manera es problemática y nos lleva a aparatos como estos, a los iPods, a los MP3, MP4, a los Zune, todo tipo de aparatos para reproducción de música, que tienen la posibilidad de ser conectados a cualquier computador en principio y pasar fácilmente música de un lado a otro. A eso le sumamos internet y entonces tenemos que, por un lado, tenemos una inmensa facilidad de copia como mencionaba, y por otro lado, un fenómeno curioso, es que toda descarga es una copia. Cuando usted descarga una imagen, un archivo de música, una película, lo que sea de internet, usted está generando una copia. Antes eso era supremamente difícil. En estos días es muy fácil copiar, por razones tecnológicas. Entonces, ante ese panorama, una de las alternativas que se han propuesto para poder tratar de manejar el tema, y propuestas en particular por la industria de la música, es todo lo que ha sido llamado la gestión digital de derechos. Y la idea es tener pequeños artefactos de hardware o de software que dificultan la copia, que hacen imposible en principio copiar. No obstante, es una batalla que no tiene mucho sentido en realidad. ¿Por qué? Porque una corporación puede invertir millones de dólares generando todo un sistema de gestión digital de derechos que es desmantelado por un adolescente a las 3 semanas. Eso no es muy rentable.
y en general algunos sectores de la industria están dejando de hablar del tema de gestión digital de derechos. ¿Y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Vamos a volver sobre estos temas un poquito, pero ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Vamos a hacer otro recorrido histórico. Entonces, tal vez ustedes habrán visto o conocen uno de estos. Estos son manuscritos de la Edad Media, y son manuscritos porque eran escritos a mano. Lo que en esa época se tenía eran usualmente las comunidades religiosas, algunas de ellas tenían monjes que estaban completamente dedicados a hacer copias de libros. Entonces usted obtenía un libro, y esto no es solo de la Edad Media, desde mucho tiempo atrás esa era la manera como usted generaba copias de un libro. Se tomaba un libro, tomaba papel en blanco y hacía una copia a mano. Puede imaginarse la dificultad de hacer una copia de un manuscrito como estos, no solo por el volumen del manuscrito, sino por la complejidad de las imágenes que llevaba. Esta era una época en la cual era absolutamente costoso, en términos de tiempo y de esfuerzo, hacer una copia. No obstante, por allá empezando el Renacimiento, aparece Gutenberg con la imprenta. Y lo que eso representa es un cambio sustancial en la manera como usted copia libros y en la manera en la cual usted reproduce libros. ¿Por qué? Porque usted está pasando de esto, que es copiado a mano, a esto, es una biblioteca llena de libros que son impresos de manera automática por máquinas. Entonces usted solamente necesita una copia inicial en un formato específico, y con eso se puede generar infinidad de copias que se generan de manera automática, de manera mecánica. Sin embargo, el asunto de la copia no es simplemente copiamos y ya. Esta es una imagen, una foto que tomé de un libro publicado por la casa editorial El Tiempo recientemente. Y en la parte de abajo ustedes pueden ver una nota que cuando se acerca se ve de esta manera. Entonces lo que dice aquí es que todos los derechos están reservados, que queda prohibida cualquier forma de reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación de datos, transmisión de cualquier forma electrónica o mecánica, fotocopia o grabación, sin el permiso previo, por escrito, del propietario del copyright, del propietario del derecho de copia, que para este caso, en nuestro contexto, es quien detenta el derecho patrimonial. ¿Qué significa todo esto en detalle? Entonces, primero, que todos los derechos sobre eso están reservados, que está prohibido, que usted puede tener ese libro, usted puede leerlo, pero que está prohibida la reproducción. O sea, si usted hace una copia de esto, incluso a mano, pues probablemente usted estaría cometiendo una infracción. Que no es posible, que está prohibido el almacenamiento en un sistema de recuperación de datos. Es decir, usted en principio no debería escanear esto, tomarle una fotografía a las hojas de ese libro y guardarlas en un medio electrónico. Cabe preguntarse entonces si esa foto que yo acabo de mostrar es una infracción o no, en la medida que no hace parte del contenido específico del libro, sino simplemente la noticia de copyright. Ese es un ejemplo como de esas zonas grises en las que empieza a ponernos todo este tema. Está prohibida la transmisión de cualquier forma electrónica o mecánica. ¿Esto qué significa? Que en principio, si usted tiene una copia digital de esto, usted no debería o no pueden, es ilegal enviarla por correo electrónico, publicarla en un servidor para descarga o transmitirla de cualquier otra forma mecánica o electrónica. La fotocopia está prohibida también, la grabación también está prohibida. ¿Qué significa eso? Que en principio usted no debería tomar el libro y empezar a leerlo y grabar con ello un archivo de audio que luego va a publicar en un sitio web. Eso no se puede hacer. O no se puede hacer, al menos, como dice allí, sin el permiso previo por escrito del propietario de esos derechos. Entonces, si usted quiere hacer cualquiera de esas cosas, usted debería tener el permiso previo por escrito del propietario de los derechos. Y eso es importante, porque la idea del copyright no significa que usted no pueda usar nada, solo que usted tiene que pedir autorización para hacerlo. Esas son las reglas bajo las cuales nos movemos desde el punto de vista legal. Y eso proviene de todo un movimiento que tiene ya cientos de años y que es reflejado de alguna manera en esta imagen. Entonces, esto es un anuncio que aparece en un periódico de ya hace casi 100 años. Y como pueden ver, la promesa aquí es que el copyright lo va a proteger a usted de los piratas. Y pues miren lo que dice, que si usted tiene una obra, un dibujo, una fotografía, un acto de una obra de teatro, una canción o un libro que valga la pena, que valga algo, usted debería ponerle copyright. Entonces no se arriesgue cuando usted puede asegurar ese material, usted puede asegurar la propiedad sobre ese material. Y esa carrera por obtener esa demostración de propiedad es la que nos lleva a esta imagen, de nuevo volviendo sobre ella,
en donde la industria discográfica dice usted no puede hacer tales cosas porque el propietario tiene esos derechos reservados, o esta del libro del tiempo en donde usted no puede hacer tales cosas porque todos esos derechos están reservados. Entonces, yo no me voy a detener mucho en la discusión respecto a cuáles son las razones que están detrás de eso, porque este es apenas un punto de partida. Si usted tiene un montón de materiales que probablemente o posiblemente está compartiendo o desea compartir mejor en un curso en línea, por ejemplo, o que desea compartir con sus estudiantes, ¿usted qué puede hacer? Antes de pasar a eso, es importante detenernos en dos cosas. En la legislación colombiana hay dos tipos de derecho. Uno es el derecho moral. El derecho moral es el que usted tiene como autor de una obra. Cuando usted o cualquier otra persona genera una obra, usted tiene un derecho inalienable. Eso quiere decir que no se lo pueden quitar sobre esa obra, siempre y cuando obviamente sea una obra original. Y usted no puede renunciar a esos derechos, a ese derecho en particular. Por otro lado están los derechos patrimoniales. ¿Y qué pasa con los derechos patrimoniales? Son los derechos que están relacionados con la posibilidad de obtener lucro sobre la obra que usted generó, la posibilidad de hacer un uso económico de la obra que usted generó. Y eso significa que allí están esos permisos que usted da o no da para copiar, para reproducir, para generar en un formato nuevo, para que la gente pueda descargarlo, etcétera. Son dos tipos de derechos distintos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene la obra 100 años de soledad, pues el autor, quien tiene los derechos morales sobre esa obra, es Gabriel García Márquez, pero quien tiene los derechos de propiedad intelectual es una casa editorial. No es Gabriel García Márquez como persona, sino es una casa editorial. Lo mismo pasa con la mayor parte de las obras discográficas o literarias. El autor tiene los derechos morales, la casa editorial tiene unos derechos patrimoniales y mediante algún tipo de acuerdo le transfiere parte de los recursos generados en el ejercicio de esos derechos patrimoniales al autor. Ese es a muy grandes rasgos el escenario que nosotros tenemos localmente. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces hay dos caminos. El primero es pida autorización. Asegúrese de pedirle autorización a todos los titulares, ni siquiera los autores, sino los titulares de los derechos patrimoniales de las obras que usted quiere incluir o de los fragmentos de las obras que usted quiere incluir, lo cual es un proceso dispendioso. O asegúrese de utilizar material que está disponible de manera pública. Es importante ser cuidadosos con la palabra, porque que esté disponible de manera pública no quiere decir que sea gratuito y que se pueda hacer con él lo que quiera. Solo que está licenciado bajo ciertas características que le permiten a usted hacer ciertas cosas que no son posibles bajo otra licencia. Por ejemplo, se encuentran los blogs. Si usted tiene acceso a blogs de expertos, verifique si esos blogs están licenciados bajo un esquema que le permita a usted hacer uso libre en sus cursos de esa información. Probablemente usted preferiría tener acceso a artículos científicos. Entonces, ahí es donde aparece algo que es llamado acceso abierto. Y esta es la página web del directorio de journals, de publicaciones seriadas de acceso abierto. Aquí ustedes encuentran información de una gran diversidad de áreas y una gran diversidad de journals. Como se ve aquí, hay 4.256 journals en ese directorio, en muchos idiomas. Tal vez no todos son en español, pero hay en español, de revistas de toda Latinoamérica. Y eso es importante, porque cuando usted envía a sus estudiantes a consultar una información procedente de uno de estos journals de acceso abierto, que están publicados de esa manera en la red, de manera abierta en la red, usted no está infringiendo ningún tipo de norma. Si usted envía a sus estudiantes a consultar información que está en una base de datos científica comercial, a menos que su institución tenga acceso a esa base de datos, pues por un lado es probable que sus estudiantes no tengan acceso a ella, y por otro lado, si usted obtiene un artículo y se lo envía a sus estudiantes, usted está infringiendo una norma. Si ese artículo hace parte de una de estas publicaciones que está en una base de datos comercial. Entonces, esta es una alternativa si usted quiere, por ejemplo, incluir en sus cursos materiales científicos, artículos científicos. Otra opción que usted tiene cuando usted quiere incluir imágenes en sus materiales educativos, pues usualmente lo que muchos de nosotros hacemos tal vez es entrar a Google, buscar una imagen y sacar la imagen, copiarla y pegarla y se acabó. Pero es probable que usted allí esté infringiendo normas. Así que, ¿qué alternativa tiene usted? Por ejemplo, use imágenes que estén licenciadas bajo licencias que posibiliten su uso. Este es un ejemplo de un sitio donde se pueden encontrar esas imágenes. Flickr es un servicio de almacenamiento de imágenes, que también es una comunidad en línea alrededor de imágenes, en donde usted puede encontrar
imágenes licenciadas bajo licencias Creative Commons. Y como vamos a ver en un momento, pues esa licencia le permite a usted hacer ciertas cosas con esas imágenes. Usted también encuentra dentro de Flickr imágenes con copyright de todos los derechos reservados. Eso significa que hay muchas cosas o algunas cosas que usted no puede hacer con esas fotografías. Así que una manera de facilitar la búsqueda es usar un servicio como este, se llama Flickr CC, y lo que hace es hacer una búsqueda sobre todas las imágenes que se encuentran en Flickr licenciadas bajo Creative Commons y le arroja a usted los resultados. ¿Qué significa eso? Que usted tiene tranquilidad, de alguna manera, de que esas imágenes pueden ser utilizadas bajo ciertas condiciones, pero que puede utilizarlas sin necesidad de pedirle permiso al autor, como en el caso del copyright. Si usted, por ejemplo, está trabajando en audio, de pronto es un profesor que está generando podcast o que le está pidiendo a los estudiantes que generen archivos de audio por alguna razón. Si usted quiere incluir clips de música, usted no puede incluir un clip de música de la canción que está sonando en estos días en la radio, porque eso es una infracción al derecho de autor. Así que si usted quiere ser cuidadoso con eso porque igual quiere seguir utilizando audio, hay otras opciones como por ejemplo Yamendo. Yamendo es una comunidad de artistas que publican su música bajo licencias Creative Commons y eso significa que usted puede hacer ciertas cosas con ellas. Hay otro archivo de este tipo que se llama Free Music Archive y este no solamente tiene música de artistas nuevos, sino música seleccionada por curadores de esta comunidad. Así que ahí hay un montón de información, un montón de música, de clips que usted puede utilizar sin preocuparse por estar infringiendo normas de derechos de autor. Estaba mencionando que muchos de este contenido está protegido bajo ciertas licencias. Una buena idea, o una idea que puede tener sentido, no necesariamente es buena. Frente a todo esto es, por un lado, tener cuidado con la forma como usted consume información, pero tener también cuidado con la forma en la cual usted la produce. Cuando usted publica una cosa en la red, en principio, bueno, depende de dónde la publique, pero en principio usted tiene que suponer que eso está protegido bajo una licencia de todos los derechos reservados. Es decir, que usted no está autorizando a nadie para hacer nada con ello. Al menos en el caso de Colombia usted tendría que expresar de manera explícita que hay otras posibilidades, otras licencias bajo las cuales usted está publicando su contenido para que quienes lo vayan a utilizar no estén incurriendo en una infracción al derecho de autor. ¿Eso qué significa? Cuando usted publica cosas, por ejemplo en Facebook o en otros lugares, usted tiene que ser cuidadoso con los términos de uso de la plataforma que usted está usando, porque en algunos casos usted está haciendo una cesión de sus derechos sobre el material que usted publica, lo cual en algunos casos puede ser conveniente y en otros casos puede ser indeseable. Así que si usted quiere tener absoluta claridad acerca o darle claridad a las otras personas acerca de bajo qué condiciones están publicadas sus obras en la red, pues usted puede utilizar licencias como esta. Creative Commons es una organización que empezó hace algunos años ya y que lo que busca es no unificar, sino facilitar esa comunicación respecto a los usos de las licencias. Hay unas discusiones muy interesantes respecto a la diversidad de licencias y respecto a lo que cada una de ellas significa. Pero en principio, como punto de partida, lo que es importante para saber es que con una licencia Creative Commons usted puede hacer ciertas cosas. Entonces, todas estas licencias que tienen en común, que todas ellas exigen que quien esté utilizando una obra de atribución a su autor, es decir, que sea explícito quién es el autor de esa obra. Por eso en algunas presentaciones que tal vez ustedes pueden encontrar en la red, ustedes encuentran en las diapositivas donde hay imágenes un enlace y el nombre de una persona. Esa es la manera de dar atribución. Al final de esta presentación ustedes van a encontrar la atribución a todas las imágenes que fueron utilizadas. Esa es otra forma de dar atribución que es bastante utilizada en video, por ejemplo. Entonces, usted tiene que atribuirle esta obra al autor original. Lo que eso significa es que con esa licencia usted no está empezando a llevar todo y a actuar como si fuese suyo. Por el contrario, usted debe seguir reconociendo quién es el autor real de las cosas que usted está utilizando. En principio, como aparece acá, usted puede decidir si usted permite o no usos comerciales de su obra, de lo que usted está publicando. Un uso comercial significa que una empresa con ánimo de lucro podría tomar la obra que usted está publicando y la podría vender. Un uso no comercial significa que una empresa comercial no se puede apropiar de eso y no puede cobrar, digamos, a otras personas por el uso de esa obra que usted generó. Hay una discusión grande frente a lo que significa cada una de esas dos cosas en un contexto educativo, pero no vamos a detenernos en ella en este momento. La otra cosa que usted puede hacer con estas licencias es indicar si usted permite o no modificación de su trabajo. Permitir modificación de su trabajo tiene tres formas. Pues la primera es si yo le permito a otras personas modificar mi trabajo sin ninguna restricción. La segunda es sí, pero
cuando esa gente publique sus obras, tiene que compartirlas con la misma licencia que yo lo hice. Entonces, si yo compartí con tal licencia, con la licencia X, y alguno de ustedes toma esta presentación y la modifica y la vuelve a publicar, o la usa como base para crear un producto mayor, para crear, por ejemplo, un curso, por decir algo, ese curso tendría que estar publicado bajo la misma licencia. Y el tercero es, no, yo no permito que se generen obras a partir de mi trabajo original. No hay la posibilidad de tener obras derivadas. Si yo digo que no es posible tener obras derivadas, por ejemplo, ustedes no podrían transcribir esta presentación y publicarla en una página web. ¿Por qué? Porque la transcripción, la escritura, es un cambio de medio, es la generación de una obra derivada a partir de la presentación que está hecha con mi voz. Entonces, eso es lo que significa este tipo de restricciones. Usted permite o no modificación y generación de nuevas obras a partir de su trabajo. Hay distintas jurisdicciones para las licencias Creative Commons. La buena noticia es que para el caso de Colombia, esas licencias, al menos hasta la 2.5, si mal no recuerdo, están revisadas, están completamente adaptadas y sintonizadas con nuestra legislación, así que usted puede utilizarlas sin problemas. Es importante tener en cuenta que cuando usted usa una licencia Creative Commons, usted no está cediendo sus derechos patrimoniales, ni está perdiendo el control sobre su obra, sino simplemente está expresando ciertos usos que cualquier persona puede hacer con su obra. Bueno, eso es bien importante. Aquí se ve un ejemplo de una licencia. Entonces, mire, por ejemplo, para este caso en particular, usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra. ¿Eso qué significa? Para el caso de esta presentación, se puede descargar esa presentación, puede descargar el audio, lo que sea, y puede copiarlo y puede distribuirlo. Se puede quemarlo a un CD y puede reproducirlo en un salón de clase o en un carro o en un equipo de sonido. No hay ningún problema. Usted puede comunicar públicamente significa que alguien podría tomar mi voz y transmitirla por radio, por ejemplo. Eso es posible. Usted puede sacar todas las copias que quiere y distribuirlas de la manera que lo considere necesario, bajo ciertas condiciones. La primera, como les decía, reconocimiento. Entonces, usted tiene que reconocer los créditos de la obra de la manera que yo lo especifico. La otra condición es que es no comercial. Entonces, usted no puede utilizar esa obra para fines comerciales y usted tampoco puede generar obras derivadas. Entonces, no se puede alterar, transformar o generar una obra a partir de esta obra. Entonces, esas son las condiciones de este ejemplo en particular. Y son las posibilidades que ofrecen estas licencias. Así que, rebobinando, ¿cómo llegamos acá? Porque es mucho más fácil generar copias en estos días. Porque la tecnología nos permite no solo almacenar mucha información, sino transmitirla de manera muy sencilla. Eso es algo que hace 30 años o 20 años no existía simplemente. Esa facilidad de copia hace que nuestro panorama actual cambie un montón. Así llegamos a este punto. ¿Qué tenemos en este punto? Dos opciones. Una, si usted quiere utilizar material publicado bajo licencias de copyright, úselo, pero asegúrese de tener previamente la autorización de los titulares de esos derechos, de quienes tienen los derechos patrimoniales sobre esas obras. Asegúrese de tener esas autorizaciones de manera previa para todo el material que usted vaya a utilizar que esté protegido bajo derechos de autor. Otra opción, use material que esté publicado bajo licencias que expresen de manera clara que usted puede utilizarlo. Y ahí entra todo el tema de Creative Commons. Use o busque material que esté protegido bajo licencias Creative Commons. Más allá de un problema filosófico o moral, y hay una discusión grande alrededor de eso, o más allá de un problema político, como un punto de partida, usted puede verlo más como un problema de ahorro de tiempo. Si usted tiene que enviarle una solicitud de autorización a cada una de las personas que están publicando un contenido publicado bajo licencias que tienen todos los derechos reservados, usted puede perder un montón de tiempo. Si usted se apoya para crear sus materiales educativos en licencias Creative Commons, no solo está utilizando material que está disponible públicamente, sino que está trayendo esa discusión a colación en su salón de clase. Está mostrándole a sus estudiantes que hay ciertas cosas que se deben tener en cuenta en el momento de hacer uso de trabajos registrados. Tal vez esa es una buena manera de no combatir, sino de mostrar alternativas que no nos conviertan en piratas a todos. Tal vez esa puede ser una manera de buscar formas de, desde nuestro salón de clase, tener un enfoque un poco más constructivo frente a este tema. Entonces, dudas que quedan abiertas. ¿Qué material está usted utilizando en su salón de clase? ¿Está ese material protegido por copyright o no? ¿Usted tiene derechos y tiene autorización para distribuirlo y para copiarlo entre sus estudiantes? Si las respuestas a las anteriores preguntas son no, usted está interesado en buscar información
protegidos mejor bajo unas licencias distintas que le permitan comunicar todo ese material a sus estudiantes sin inconveniente y sin estar infringiendo normas. Tal vez esas son las preguntas que quedan abiertas. Hay muchas otras que probablemente podemos discutir en línea, podemos continuar esa discusión en otros espacios, bien sea conmigo o con otras personas que saben mucho más acerca de este tema. Entonces, este es un punto de partida solamente y considérenlo como eso, simplemente un punto de entrada para esta discusión. Esa es la diapositiva de atribución a todo el material que usé en esta presentación. Creo que ningún derecho de autor fue maltratado durante esa presentación, así que espero que haya sido de interés para ustedes y que, como les decía, sirva como punto de partida para unas discusiones al respecto. Muchas gracias.